Quizás este es uno de los años más emocionantes e intrigantes de Godzilla, pues en este año salen varios proyectos relacionados a este kaiju, monstruo y criatura fabulosa. Comenzando con el tan esperado Godzilla Minus One, que, si no lo recordabas, ya se estrena mañana 3 de noviembre en Japón. De hecho, desde hace unas horas en el canal oficial de Toho podemos ver algunas imágenes del tráiler que se estrenará dentro de algunas horas de Godzilla Minus One. Me imagino que es el tráiler final, donde también se observan algunos detalles de los acontecimientos que tiene la película, ahí como fotografías de sucesos en la historia de la película, algunas imágenes y registros de Godzilla. Yo creo que sus apariciones son muy rápidas, estas imágenes, ubicaciones, mapas. No me he dado el tiempo de analizarlo, pero pues se ve muy interesante. El tráiler saldrá supuestamente en horario México a la 1 de la mañana, así que si están pendientes a esa hora o hoy no tienen planeado dormir, para que sean los primeros en verlo. Recordemos que esta película está situada en aproximadamente los años después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, entre 1945 y 1950 y tantos. Entonces la destrucción que este Godzilla puede provocar se ve que será brutal. El día de mañana también se llevará a cabo el Godzilla Day, con homenaje también a lo que vendría siendo la película, porque Godzilla tiene 69 o en este caso casi 70 años de haber sido pues dado el concepto de ese Godzilla que apareció por primera vez en 1954. Así es, ya mañana 3 de noviembre se lanza esta película a los cines de Japón. Si bien en Latinoamérica desafortunadamente aún no tenemos fecha, aquí en México no he encontrado información de si se va a lanzar en plataformas o si va a llegar en cines. La verdad no lo sé. Lo más probable es que llegue en plataformas, pero aún así pues sigo en la expectativa de que sí llegue a nuestro país. Habrá que esperar esta cuestión de pues su éxito para que pues una casa productora se anime a traerla a nuestro país, a nuestra región. Allá 10 años del Godzilla de Legendary, tenemos la serie de Monarch Legacy of Monster. Esta serie que promete ser una versión más extendida del universo cinematográfico de Godzilla, que estará llena de monstruos, kaijus y aventuras, misterios por resolver y, sobre todo, un buen CGI, recordándonos que nuestro monstruo, Godzilla, aún se puede ver bastante cool. La verdad, esta también es una de las mejores series que se está anunciando durante este mes de noviembre. Recordemos que llega el 17 de noviembre, si no me falla la memoria. Y pues también quería mencionarles, porque estoy muy emocionado por este proyecto. ¿Ustedes qué opinan? Ya he hablado un poco en análisis de los trailers y de los anuncios que se saben hasta ahora. Solamente de lo que se sabe. No caigan en esos rumores que hay. Y bueno, es también algo que les quería comentar, es que todo se está coordinando porque al parecer este es uno de los mejores años para nuestro Godzilla, y los que vienen también se ven bastante prometedores. Al menos para el 2024 se supone que estaría conectada esta serie o el final de esta serie con lo que estaremos viendo próximamente en Godzilla The New Empire for Kong, ¿sí? Y bueno, deja las puertas abiertas a extender más el lore de los monstruos y el universo de Godzilla, tal y como lo conocemos. Así es, ruge. ¡Uah! Queda esperar unos cuantos días más para disfrutar de esta increíble serie en pues Apple TV. Es increíble cómo Godzilla está a punto de cumplir 70 años, convirtiéndolo en uno de los monstruos más longevos dentro del cine y de la historia y la cultura popular, que aún sigue vigente. Con el lanzamiento de esta nueva versión de Godzilla Minus One, se estaría hablando de que Godzilla sería uno de los primeros personajes de la cultura popular que más longevo que hemos tenido en los últimos años, y a pesar de que ha tenido diferentes versiones, sigue siendo uno de los monstruos más característicos y reconocidos en todo el mundo, ya sea la versión de Legendary, ya sea la versión Minus One
las, era, las de la era Toho Dorada, la era Heisen, todos y cada uno de los Godzillas tienen su peculiaridad y definen sus características de acuerdo a la época en la que vivieron, el contexto en el que se desarrollan, y a pesar de que pareciera ser el mismo monstruo, cada uno tiene su propia historia. Recordemos que Godzilla hizo su primera aparición en la película Gojira, dirigida por Ishiro Honda, lanzada en 1954, donde Godzilla es un monstruo gigante que es despertado y muta gracias a la radiación nuclear tras una serie de pruebas nucleares realizadas por los Estados Unidos en el Océano Pacífico. La película del 54 es una película muy oscura que se inspira por los temores que Japón tenía después de la Segunda Guerra Mundial en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, lo cual dio fin a la Segunda Guerra Mundial y a muchas vidas que en ese entonces había. Si bien Godzilla es el protagonista principal de estas historias, no negaremos que también tiene unas menciones bastante interesantes de los monstruos y enemigos a los que se ha enfrentado, desde icónicos como el propio Mothra, quien en ocasiones ha sido su enemigo y en otras su aliado, King Ghidorah, su máximo rival dentro de muchas de las películas, su contraparte mecánica, Mechagodzilla, y también algunos que han variado de roles, tanto buenos, malos, peleas, etcétera, como Rodan, Anguirus, con quienes a veces ha unido fuerzas en ciertas películas. Si bien Godzilla en muchas ocasiones es considerado un monstruo, en la última década se le ha dado más un posicionamiento de una criatura que trabaja bajo un orden natural, bajo la naturaleza, y se guía en base a un balance universal con el planeta. Eso en las más recientes versiones, pero esta versión de Godzilla Minus One pretende regresar a los orígenes del personaje de hace 70 años, en donde pues es un monstruo con la capacidad y el poder y no le teme a nada ni a nadie. Hará lo que sea para sobrevivir y no importa las consecuencias que esto pueda tener. Sin duda, este es un año maravilloso para nuestro Godzilla. Y si tú como yo eres fan de este monstruo, te agradan sus películas, espero que este video te haya gustado y nos estaremos viendo en más noticias. Hasta pronto. Y, spoiler, felices 70 años de Godzilla. Hasta pronto.